verdad que hubiese sido muy gratificante, por lo menos para Natalia y para mí seguramente, que esta charla lo hubiésemos hecho antes muy ilustrativa aparte, antes de la votación, porque nos hubiese llenado en toda la pelea que significó la discusión de esta reforma tributaria, nos hubiese llenado también de muchos más argumentos de los que esgrimimos para dar la discusión. Así que vamos a la próxima. Para la próxima vamos a tratar de adelantarnos al acontecimiento, porque acá se expresaron muchas cuestiones que fueron muy gráficas en el proceso de discusión de esta ley. El compañero recién planteaba el tema de que algunos sectores de la corporación agraria se creen la patria, ¿no? Y eso tiene una explicación, que es quizás uno de los primeros sectores productivos de esta región, inclusive que está constituido previo a la constitución de la patria en 1810, digamos, tiene una herencia. Y hay otro emergente, que es el socio histórico del sector de la corporación agraria, que también se cree, se autodenomina de la misma manera, que es el ejército, ¿no? Que está antes. Existe antes el cuerpo de patricios, existen antes que la misma patria. Estos dos socios que han jugado en la historia argentina en términos de la constitución de un modelo de país, tienen la misma concepción. Son la patria porque estaban desde antes y son quienes le dieron origen. Y hoy este es un primer elemento que marca un poco también el reconto que se hacía acá en términos históricos de cómo se fueron dando las discusiones, las tensiones, en términos de lo que en definitiva es esto último, que es de qué manera se producen riquezas y qué se hace con esas riquezas. Hay quienes creemos que hay que distribuirlas de la manera que decía acá el compañero, en términos de hay que distribuir la riqueza, y hay quienes que quieren concentrar la riqueza en sus propias manos. Y lo que se vio en este proceso, en esta discusión, es esto mismo. Y a mí me parece que es interesante que planteemos también con respecto a esta discusión de lo que es el mobiliario rural y la evaluación de la tierra en la Argentina. Tiene una historia reciente también, que de alguna manera se ha tocado aquí, pero con algunas cuestiones que me parece que son significativas en cuanto a la demostración de lo que significa en términos ideológicos la defensa de esos privilegios de estas corporaciones. Después de la reevaluación que se hace en el 54, en el gobierno del general Perón, la segunda reevaluación de la tierra que se quiso hacer fue en el tercer gobierno del general Perón, que se manda al INTA a hacer toda una cosa de un estudio tierra por tierra para ver cómo se actualizaba el valor de la tierra, para poder justamente grabarla de una manera adecuada. Obviamente, en el medio del proceso que se estaba haciendo este estudio, se realiza el golpe de Estado, y no solamente que Martínez de Hoz manda a quemar toda la información producida, sino que los técnicos del INTA que hicieron ese trabajo hoy están desaparecidos por la dictadura militar, por haber sido los que llevaron adelante este estudio que pretendía echar igualdad en términos de lo que cada uno tenía que tributar. Ni siquiera habíamos empezado a discutir la distribución, solamente era la discusión de la igualdad con respecto al tributo, al impuesto. Por lo tanto, lo que ha significado esta discusión a lo largo de la historia de la Argentina no es una cuestión menor. Y fíjense ustedes, nosotros en 4 años, hemos tenido 2 discusiones importantes alrededor de lo que significa
la apropiación del Estado de parte de la renta. Lo primero, la del 2008, vinculada a la 125, que se intentaba gravar sobre la renta extraordinaria, es decir, sobre la producción que existía, es decir, a mayor producción, a mejor cotización, el Estado intentaba apropiarse una parte de la renta. Dijeron, no queremos eso. Sobre la producción no, la producción es nuestra. Y la producción es nuestra y nosotros tenemos que regular, y lo que nos esforzamos nosotros, lo que andamos, con esa falacia de los grandes señores del campo, porque digo, creer que Biolcati trabaja la tierra, yo creo que más que haberse embarrado jugando al polo o alguna cosa, o al cricket en algunas cosas, no debe haber hecho ningún trabajo sobre la tierra nunca, este buen hombre. Pero no, la renta no se puede grabar, tampoco se puede revaluar la tierra. Es decir, permanentemente en cada una de estas discusiones lo que expresan es que ellos no tienen por qué aportar de una lógica solidaria. Bueno, acá se expresaba muy fuertemente. Me parece que hay toda una decisión conceptual, ideológica de lo que significa, o de lo que se pretende constituir un modelo de país donde solamente ellos deberían acceder a los beneficios y no tendrían ninguna obligación con respecto a la. Y esto quizás tenga que ver con esta concepción, no solamente de la avaricia en términos económicos, sino de que son los autores, los padres de la patria, en esta concepción que decía el compañero. Es decir, que nosotros le debemos a ellos, el conjunto de los argentinos y argentinas, les debemos a ellos por haber estado, de alguna manera, siendo los que se supone padres de la formación, de la constitución de esta patria, y que todavía, vaya a saber hasta cuándo debemos pagar por esta situación. Ahora, acá se habla de la cuestión económica, se habla de la cuestión sectorial, pero también hay que ver la cuestión política. Y hay de cómo se mueve la representación política. Esto sucede, este lobby permanente que hizo que el inmobiliario rural signifique el 2,5%, cuando en la dictadura militar era el 8% en la provincia de Buenos Aires. Es decir, fue cayendo, inclusive, no en el momento donde estaban con sus aliados naturales en el gobierno, que era la dictadura militar, sino que fue cayendo en democracia. Felipe Solá había querido hacer un revalúo, que le tomaron la casa de gobierno a los 15 minutos, ya lo que había querido hacer también Scioli, y en un solo amague que le hicieron después de la cuestión de la 125 no se avanzó, y justamente se dio la discusión y se pone la discusión, y el gobernador en una situación de crisis muy profunda en términos económicos y financieros de la provincia de Buenos Aires, da la discusión cuando hay una composición también dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores que permite pensar que esta discusión se puede llevar adelante. Porque hay otros componentes hoy también no porque haya un cambio de concepción ideológica del gobernador, sino que ante la necesidad de poder avanzar sobre algunas cuestiones va de la mano de una Cámara, de la composición de dos cámaras de la Diputados y Senadores que tienen una realidad distinta y que pueden hacer factible hacer frente al lobby que históricamente se ha generado en este sentido. Ahora, yo les puedo asegurar que con Natalia desde el principio nosotros identificamos que el conjunto de la ley era discutible, había cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, discutimos muy fuertemente el tema de los segmentos de ingresos brutos, en una situación de mucha debilidad, ¿no? Pero lo discutimos mucho, logramos que de 30 pase a 40 millones la segunda escala. Nosotros pretendíamos que haya mayor nivel de presión fiscal en las escalas más altas. Es cierto que siempre que uno habla de ingresos brutos está hablando de los impuestos regresivos, es decir, no solamente es importante el tema de la facturación, del nivel de facturación, sino que cuando uno está aumentando ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, aunque se los aumente a los muy grandes, que son los formadores de precios, después lo vuelcan al conjunto
nos llega en cada una de las cosas que compramos y consumimos, por lo tanto es muy difícil hablar de progresividad en términos de la facturación, sino lo que hay que hablar, y me parece que hay que empezar a profundizar en ese sentido, es que haya una lógica distinta en términos del tributo en la provincia de Buenos Aires, donde se empiece a reemplazar ingresos brutos por impuestos más vinculados al tema del patrimonio y de la ganancia de quienes producen justamente ganancias y quienes tienen patrimonio en la provincia. Ahora, nosotros planteamos una cantidad de cuestiones al respecto y tratamos de ir viendo, de encontrar algunos huecos para achicar algunas dificultades, sobre todo para el empresariado comercial pequeño, que es quienes tienen las facturaciones menores, que hay una doble complicación porque se le achica la ganancia porque al aumentar los precios y para tener competitividad sus márgenes tienen que achicarse, tienen que tributar más, con caída de la comercialización porque hay menos cantidad de gente que accede a los productos. Después había un tema muy fuerte vinculado a las cooperativas de venta minorista, de comercialización, que nosotros, por la constitución de la provincia, plantea que tienen que tener un trato diferenciado y por lo cual no eran sujetos de impositivo hasta la fecha, por suerte siguen sin serlo. Pero acá se quería eliminar esa excepción y plantear que un 70% de la alícuota correspondiente según esa facturación se les cobrara ingresos brutos. Nosotros ahí plantamos muy rápidamente bandera, decir que nosotros bajo ningún punto de vista íbamos a acompañar ese proyecto y afortunadamente sucedió que se eliminó los 4 artículos que vinculaban y comprometían a las cooperativas. En este sentido, planteamos todo este debate. Ahora, la verdad es que no había debate en ninguna de las 2 comisiones del Senado y de Diputados, que yo tuve la suerte, como parte de la Comisión de Presupuesto, de conocer el debate de las 2 porque se funcionaba al mismo tiempo y en el mismo lugar para poder tener un despacho único en el Senado y que después fuera rápidamente aprobado en diputados. Por lo tanto, senadores y diputados de la Comisión de Presupuesto trabajamos juntos. En esa Comisión de Presupuesto estaban representados todos los bloques que componen hoy la Cámara. Los del PRO, de Celeste y Blanco, que son los que están vinculados a de Narváez, la Coalición Cívica, el FAP, la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria, nosotros y algunos bloques menores de emprendimientos, que son desprendimientos también de distintas estrategias de Narváez y de Macri. Nadie discutió durante todo el proceso en las comisiones el endeudamiento de la provincia. Casi nadie discutió el tema de las cooperativas en un principio. Después sí se abrió una discusión interesante en diputados con respecto a que la gran mayoría del bloque Frente para la Victoria no quería acompañar esos 4 artículos, de la misma manera que nosotros, como Nuevo Encuentro. Pero nadie discutía el tema de las cooperativas. Nadie discutía el tema de ingresos brutos, prácticamente no se discutió el tema y después de un debate con la ministra, en términos de tratar, se logró esto de los 10 millones para arriba en el segundo segmento, y nadie discutió el revalúo de tierras en el marco de las comisiones. A todos los bloques les parecía que era razonable avanzar sobre el revalúo porque era una cuestión de estricta justicia y así lo decían todos. Esto hasta que el debate tomó estado público y hasta que los diputados, sobre todo casi del conjunto del arco opositor, el único bloque opositor que no estaba en esa estrategia, digamos, que se fue constituyendo después, éramos nosotros en el Nuevo Encuentro. Después todo el bloque opositor al Sciori en la provincia de Buenos Aires, el FAP, la Coalición Cívica, el PRO,
y en sus distintas variantes, de Narváez y la Unión Cívica Radical, cuando hubo dos gritos en la puerta de Biolcati diciendo, muchachos, a ver qué pasa, se olvidan de quiénes son, para quién trabajan ustedes, se constituyó rapidito nuevamente el Grupo A de la Cámara de Diputados y actuaron en consecuencia su convicción y concepción histórica, ¿sí?, de todos estos sectores. No hablo solamente de algunos, por eso los nombro a todos, donde pusieron por delante su historia en términos de estas cuestiones, por lo menos de los últimos años, de muchos de ellos, más allá de que muchos de esos partidos, como la Unión Cívica Radical, tienen un origen vinculado a la construcción de lo nacional y lo popular, pero bueno, pues lamentablemente fue perdiendo eso en el camino. Rápidamente se alinearon en defensa de los intereses agrarios de las corporaciones agrarias que planteaban, y esto estuvo presente en la negociación. Muchachos, ¿cuánto piensan recaudar por esto? Le decían a la ministra y a nosotros. ¿Cuánto piensan recaudar con esto? Con nosotros, 400, 500, 600 millones. Acomoden las alícuotas, le damos 1.000, 1.200, 1.300. Ahora, lo que nosotros no queremos hacer es pagar bienes personales. Y no porque nos parece que está mal, porque no le queremos dar la plata a la yegua. Y lo decían así, muchachos. Entonces acá, más allá de la discusión económica histórica, hay lo que se expresó en esos días en la Cámara de Diputados y de Senadores, fue la tensión que está viviendo la Argentina de cara al futuro que quiere construir. Digamos, si vamos a construir una Argentina que sea cada vez más inclusiva, es decir, cada vez más democrática, o si vamos a retroceder a la constitución de una Argentina donde donde vuelva esta concepción restauradora del paradigma liberal de constituir una Argentina para pocos, para algunos y no para todos y todas. Por eso me parece que esto que se vivió acá fueron los primeros, si se quiere, las primeras escaramuzas de una cantidad de batallitas, para ponerlo en términos bélicos, que vamos a ir teniendo en esta pelea, porque después de esas primeras bocinazos y huevazos a la legislatura, intentaron hacer los caceroleos, empiezan nuevamente con esta situación de generar un marco de conflictividad que dé cuenta de alguna posibilidad de generar un marco destituyente en la Argentina nuevamente. Porque hasta la fecha, hoy, a como están las cosas hoy, estos sectores no tienen una representación política viable. Por eso, en el medio de todo este conflicto, cuando lo que estábamos discutiendo, para el asombro de muchos de nosotros, era un proyecto de este gobernador Scioli, mientras se hablaba de impuestazos, de que nos meten la mano en el bolsillo, él mismo Biolcati lo cubría y lo defendía al gobernador, y diciendo que cuando era un proyecto de su autoría, de la autoría de Scioli, diciendo que esto era una imposición de Cristina y no la voluntad del gobernador. Y yo digo, tenía razón Biolcati. La voluntad del gobernador no era. Por lo tanto, me parece que tenemos que utilizar todas estas cuestiones, este debate, esta cuestión, para seguir avanzando en la lógica de poder definir que los próximos años de la Argentina sigan transcurriendo a partir de este proceso nacional, popular y democrático, con la profundización que hace falta. Por acá, el compañero daba estadísticas que son bien concretas. Solamente el 23%, ¿sí?, del PBI tiene que ver con la presión tributaria. El 33, perdón. Es decir, que falta mucho para construir una sociedad cada vez más igualitaria y efectivamente cada vez más democrática. Cada vez más democrática. Por lo tanto, esta pelea va a haber que seguir dándola. Por lo tanto, esta pelea tiene que tener un profundo sentido de cada vez más organización de sectores sociales, políticos, para poder ir dándole sustento a esta pelea que cada vez va a ser más fuerte, porque a medida que van perdiendo sus privilegios,
estos señores insaciables y voraces son capaces de hacer cualquier cosa. Por lo tanto, en el marco de la unidad y organización que nos pidió nuestra presidenta, hay que seguir trabajando para constituir la fuerza alternativa que permita darle profundidad a este proyecto iniciado en el 2003 por Néstor Kirchner, y que esto no sea heredado por este gobernador que, como bien dice Biolcati, no era su voluntad afectar los intereses del campo. Nada más. Muchas gracias.